Listo. Hola, hoy estamos haciendo un programa acerca de el acoso o el bullying, entre todos nosotros más conocido como bullying, pero me gusta decir la palabra en español porque es más diciente decir acoso, ¿no? Cuando decimos acoso ya tenemos interiorizada esa palabra y sabemos que nos referimos a algo grave porque no es algo sin importancia. Entonces, ¿qué es el acoso? ¿Qué es ese bullying? El acoso es molestar a una persona de muchas maneras, a una persona o a un grupo de personas, puede ser física, psicológica o, ¿cuál más? O verbal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a raíz de todas las situaciones que se empiezan a vivir en los colegios, especialmente en los colegios, porque esto no es algo solamente de los niños y de los jóvenes, sino de la sociedad en general, pero a partir de lo que se da en los colegios aparece una ley, que es la ley 1620 de 2013, en la que se estipula que para que exista ese acoso como tal, debe haber primero un desequilibrio de poder, y ese desequilibrio de poder es repetitivo y es sistemático. Es algo que, como es repetitivo y sistemático, tiende a ir en crecida. Entonces empiezo con algo muy sutil, pero voy a seguir con algo mucho más fuerte. Así se da el acoso en nuestra sociedad. Y creo que todos de alguna manera lo hemos vivido o lo hemos evidenciado. Vamos a iniciar escuchando a los estudiantes que están acá hoy acompañándonos y cada uno de ellos nos va a contar cuál es su historia de vida con esta situación que es tan común y tan cotidiana en nuestra sociedad. Entonces, si quieres, empieza tú, Estefanía. Vamos a empezar con Jenny, que tiene el micrófono. Entonces, Jenny, cuéntanos, te escuchamos. Pues mi nombre es Jenny y pues voy a contar cuando era pequeña. Yo era muy insegura porque yo tenía o tengo todavía una enfermedad y que es la displasia de cadera. Entonces cuando era pequeña se me notaba mucho como yo caminaba, entonces muchas personas no se juntaban conmigo y yo me sentía mal. Y yo pues hacía muchas veces lo posible de hablar con las personas, pero llegó un tiempo en el que me volví muy... En la pandemia me oculté mucho y no salía a la calle por también la inseguridad, porque desde pequeña siempre he sido así como acuerpada y pues me incomodaba mucho lo que dijeran los hombres, si me silbaban o no, si me miraban mucho, entonces yo no salía y yo sufrí. O sea, siempre fuiste muy introvertida. Sí. ¿Naciste con la displasia de cadera? Sí. Ok, ¿y nunca hicieron nada tus papás de cuando estabas niña para corregirla? Porque entiendo que se puede corregir cuando están chiquis. Pues cuando era pequeña, cuando tenía como 2 años, me iban a hacer una operación sobre eso, pero mi madre se negó a firmar los papeles porque aseguraban de que yo quedara en una silla de ruedas o podía terminar no aseguraban que yo quedara con vida o no, entonces mi madre se asustó, entonces no aceptó. Pero en estos momentos estamos trabajando en ello hubo un tiempo donde yo me fui donde mi papá, que fue después de la pandemia, en el que yo me rehabilité y no sé, de algún momento a otro o no, como estaba en el campo, entonces yo hacía mucha actividad física. Entonces a veces hay tiempo en el que no se me nota y hay veces en el que sí. Hay veces que me incomoda y hay otras veces que no. Pero
Pues sí. O sea que de todas maneras continúas con tu displasia, pero ha mejorado a partir de terapias que te han hecho, ¿sí? Es lo que entiendo. Pues las terapias las hago como yo sola. Y pues sí. Con los ejercicios que tú haces. Ok, listo. Bueno, y Sofía. Pues yo cuando estaba en el colegio, en mi colegio anterior, en el colegio Brasilia Usme, a mí me molestaban mucho, porque pues normalmente yo tenía el cabello sumamente largo y me molestaban porque pues me decían que tenía piojos y eso, porque pues yo tenía el cabello súper largo y pues me molestaban por eso. También me han molestado demasiado por las gafas, me decían cuatro ojos y eso, pero ya después uno aprende como a no ponerle atención a eso, porque no vale la pena dañarse uno por esos comentarios. Ok, Michelle. Cuando yo era chiquita, pues a mí no me molestaba. Había un niño que pues sí, casi siempre me molestaba y pues comenzó, digamos, ahí tratándome mal porque yo siempre fui gordita y muy grande, entonces pues me empezó a molestar, después me empezó a pegar y empecé a llegar moreteada en las piernas, moretones a mi casa. Y pues mi mamá siempre me preguntaba que por qué llegaba así. Yo le decía que pues era por un niño que me molestaba y ella me dijo que no me tenía que dejar de hacer eso, pero pues yo siempre me dejaba porque yo nunca sabía qué hacer, nunca me supe defender bien, hasta que mi mamá le empezó a contar a mi papá y pues mi papá empezó a decir que me tenía que defender, los dos decían lo mismo y pues yo no sabía qué hacer porque la verdad yo no suelo, bueno sí, en ese momento yo no era muy agresiva y pues no quería hacer tanto porque pues para mi familia siempre ha sido que como que las mujeres tienen que ser muy educadas y todo eso. Entonces pues no le decía nada hasta que pues ya me empezó a doler. Mi papá me dijo que me empezara a defender o sino que él mismo iba a hacer algo. Pues mi papá no suele hacer las cosas de buena manera, sino que a los golpes. Entonces pues yo como que le empecé a pegar también al niño, a defenderme, a hablarle feo. Y ya después pues él seguía y yo le contaba a mi papá y mi papá tuvo que venir al colegio a hablar. Pero pues al fin y al cabo a mí solamente me cambiaron de curso ya en primero y ya. No me volví a ver con el niño ni hasta ahorita que él sigue estudiando acá, pero ya no nos hablamos ni nada. Ok, o sea que eso fue aquí. Sí. ¿Siempre has estado en este colegio? Ah, ok. Eric. Yo sufría bullying en primaria por ser gordo y bajito, por lo que... ¿Y qué te hacían? ¿Qué te decían? ¿Qué me decían? Por ejemplo, me decían obeso o vaca, así me decían. Y pues de ahí en secundaria me puse más grande y más flaco. Bajaste de peso. Sí. Ok. Y bueno, ¿y alguna vez hiciste algo para defenderte? ¿Contestaste? ¿Les pediste que pararan? No. No, nunca. O sea, simplemente te quedas callado. Ok. Bueno, pues como en tercero fue que los niños de mi salón empezaron a molestarme por mi estatura. Me decían que yo era muy enano, que para mi edad yo parecía como de primero. Entonces pues yo no les decía nada, al inicio no les tomaba importancia. Pero después ya se pasaron a los golpes y ahí sí empecé a golpearlos yo también, como para defenderme. Después lo de la pandemia, volvimos al colegio y no me decían nada. Y día a día recibo varios comentarios por eso, pero pues no me molesta. Y yo también les respondo, entonces. Pero pues como pensamientos malos nunca tuve, como de suicidarme o hacerme daño, nunca. Y ya, un día sí me fui a los golpes de verdad. Allá afuera en la salida por eso. No Porque digo te molestaban por tu estatura. Sí, exacto, por eso. Entonces yo le dije, pues cállese usted, que usted también es todo gordo ahí. Claro. Y me dijo, sí, nos vemos en la salida. Esa es Entonces la yo llegué. manera que a veces uno encuentra para defenderse del otro, ¿no?
usted me está criticando por algo físico mío, entonces pues, entonces hablemos de su físico. Sí, pues yo le respondí en la salida, nos dimos y ya, ahí terminó. Ok. Sí, dale. Pues yo cuando chiquito nunca tuve problemas de, o sea, yo nunca tuve así como mayor problema por ese caso de bullying o ese caso de acoso. Tengo que aceptarlo que yo cuando chiquito yo era el acosador. Yo cuando chiquito estuve en ese escenario de ser el acosador porque uno cuando chiquito no piensa las cosas. Y uno cuando chiquito más que todo lo hace por diversión. Obviamente uno después con el tiempo pues va entendiendo que eso no es bueno y a nadie le gusta que le hiciera eso. A mí cuando chiquito me molestaba mucho era por la estatura. Pero pues yo lo tomaba, o sea, no me lo tomaba mal porque eso era como entre recocha y recocha entre amigos. Y pues como a uno le hacían, uno también hacía. Entonces ya después de un tiempo uno siempre le van como charlando la educación desde la casa y uno comienza a entender lo malo que puede llegar a sentir eso a una persona. Eso puede causar suicidios y cosas más cosas. Entonces yo nunca sufrí ese escenario, sí fui muy involucrado en hacer bullying y obviamente me arrepiento y no soy orgulloso de hacer eso. Pero pues uno cuando chiquito tiene una totalmente mentalidad diferente a la que uno tiene ahora. ¿Y ya? Ok. Pues como hubo un periodo en mi vida donde sufrí lo que viene siendo el acoso, entre abusos, burlas, me hicieron sentir como demasiado mal. Yo creo que en ese colegio aprendí muchas cosas y aprendí también a tener mi carácter. Ahora soy pues, lo que soy ahora, ¿no? Pues yo digo que uno cuando es la víctima se siente demasiado mal y no sabe a dónde ir para que se llegue a solucionar el problema. Entonces digamos que muchas veces las víctimas no tienen quien les pueda ayudar, como mi caso, que realmente aparte de los problemas que tenían en el colegio, tenía muchos problemas en la casa. Entonces digamos que yo no encontraba una salida en donde yo pudiera sentirme bien y que yo pudiera salir adelante. Entonces digamos que fueron unos 4 o 5 años en donde creo que fue muy difícil para mí y lo único que pensaba era como que no, yo me quiero morir. Yo incluso llegué a escaparme de la casa a medianoche, ya regresaba en la madrugada y yo lo único que pensaba ahí en la calle era que quería desaparecerme. ¿Y nunca te pasó nada estando en la calle? No. Qué peligroso. Pero digamos que no me gustaba estar en la casa, era muy feo. Era como que aparte de que yo llegaba golpeada, mi mamá a veces también se desquitaba mucho conmigo. ¿Por qué? Yo no sé. Entonces, cada día como que yo lo sentía peor, cada día yo estaba muy desanimada, yo me cortaba, yo tenía pensamientos suicidas, pero pues llegó en un punto en donde dije, yo cambié de colegio y dije, ya no más, ya no puedo sentirme así. Entonces aprendí muchas cosas y aprendí que todo lo que me hicieron nunca se debía hacer porque eso duele, eso afecta demasiado a la persona y pues lo que soy ahora, soy una persona con mucho carácter, como que no me dejo ya hacer las cosas. Es como que si algo está mal, pues solucionémoslo, porque yo no quiero que esto pase a mayores. Pero si es ese tiempo fue muy difícil para mí y al día de hoy me sigue afectando, pero no tanto como antes. Ok. ¿Y qué te hacían? Cuéntanos cómo empezó. ¿Recuerdas cómo empezó la situación? Bueno, cuando era más chiquita yo sufrí de abuso sexual, entonces fue más o menos en quinto y el cambio de quinto a sexto también me dio muy duro. Estaba pasando por el tema de abuso sexual, el cambio de curso, el cambio de colegio. Yo me volví muy callada, muy insegura de mí misma y con miedo de que alguien volviera a hacerme lo que pasó.
Entonces todos me tacharon de rara. Ay, la rara de Estefanía. Llegaban y yo estaba en el puesto normal y me golpeaban porque sí. Ya al comienzo o sea, era como, qué chiste, ¿no? Ya después de unos meses ya lo sentí muy feo porque era a cada momento llegó un punto donde todos cogían entre todo el salón, me tiraban al piso, me pegaban patadas, se burlaban de mí. Fuerte. En los descansos a mí me dejaban encerrada en los salones y me quitaban todo lo que tenía de comer. Y hasta que se acabara el descanso. Y los profesores no les importaba, yo siempre les comentaba, pero era como que, qué exageración, no le están haciendo nada a usted, que no sé qué. Pero yo sentía que todo el colegio estaba muy en contra mío y no sé por qué. En los descansos todo el mundo se burlaba de mí, yo apenas bajaba, todo el mundo riéndose, a veces me pegaban adelante de todos, eso al frente de los profesores y nadie hizo nada. Fue muy feo. Habían unos compañeros, digamos que entre séptimo y octavo, habían unos compañeros que me encerraban en los baños con ellos porque querían abusar de mí. Una vez sí no los dejé y yo golpeaba la puerta para que un profesor me escuchara. Y cuando salí, el profesor me echó la culpa a mí. Y los dejó a los otros normal, como que Estefanía tiene la culpa, para que se encierra, para que está vestida así. Y ahí vestida como tenías el El uniforme. uniforme normal. Pero según yo incitaba a los demás a hacerme eso. Y también llegaban a un punto en donde yo estaba normal y me tocaban, como si nada. Y me decían, ay, déjese de hacer eso, que si no se deja hacerla, le pegamos, no sé qué. Un poco de vainas muy feas. Y de ahí le generé un gran miedo a las personas y más que todo a los hombres. Y yo de ese miedo no podía estar con mi familia. Me daba mucho miedo. ¿Y le contaste, tus papás sabían la situación? Pero contaba por parte de un familiar que vio lo que pasó y en vez de ayudarme, dijo que era mi culpa. O sea, fue a la casa con el chisme y tras del hecho dijo que tú eras la culpable. Es que eso fue un 31 en la casa de mi tía, estaban todos, entonces eso fue en la medianoche, yo no la pasé con ninguna familia porque estaba pasando esa cosa. Entonces un familiar vio todo, a mí me llamó, me dijo, ¿usted por qué está haciendo eso? Que usted siempre le está incitando. Y yo no sabía qué hacer, yo me sentía con tanto miedo. ¿Cuántos años tenías más o menos? Como 9, 8. Estabas muy chiquita. Y les dijo eso, que yo lo había incitado, pero nada más, mis papás no me han dicho nada más sobre ese tema. O sea, ¿tú nunca has hablado de esa situación con tus papás? ¿Nunca has estado en una terapia? No, digamos que todo lo he superado sola. Ok. Muy complicado, porque digamos que cuando yo me enteré que eso era abuso, entonces yo recordé lo que había pasado antes. Y también abusaron de mí más chiquita. Solamente que en la visión de un niño uno lo ve que era un juego. Sí. Entonces era como que no le va a dar tanta importancia y yo sigo con mi vida. Pero me pasó eso y ya recordé. Y al día de hoy, mi abusador es mi vecino. ¿Y tus papás saben? Ese no. Y yo, digamos que yo no le tengo tanta confianza a mis papás, porque yo con ellos he tenido, digamos que con mi mamá, la relación con ella es muy complicada, demasiado. Y con mi papá, pues realmente, digamos que en mi niñez ha estado como ausente, y al día de hoy también, pues por el tema del trabajo. Pero vives con ellos, Sí, con los claro, dos. sí. Pero digamos que la relación entre nosotros mejoró desde el año pasado. Ya en los anteriores años era pelea tras pelea, que mi mamá algunas veces me golpeaba porque decía que yo no hacía nada
a veces me dejaban sin comer, me dejaban encerrada en los cuartos, sin nada, y que fue lo que ya yo tenía que ver que sí. ¿Y qué crees que fue lo que hizo que la relación mejorara el año pasado? Digamos que el cambio de colegio me hizo una mejor persona, me hizo como, yo antes era bastante irritable, como que hay tantos problemas, no quiero nada. Pero digamos que yo entré acá, yo me sentí mucho más tranquila, yo vi que mis compañeros eran más amigables conmigo, entonces yo ya tenía como Confianza. sí. Y entonces yo poco a poco le fui contando a mi mamá sobre qué pasaba en mi día, cómo me sentía. Pues al comienzo sí fue un poco difícil, pero ya después todo se calmó. Pues ahorita también tenemos peleas, pero pues normal. Solo igualmente que las peleas que tenemos son muy fuertes y eso hace que me sienta mal. Sí, claro. Pero además estamos bien. Pero yo a mi mamá a veces le tengo un poco de odio por todo lo que me hizo en mi niñez y por el hecho de no hacer nada al saber que abusaron de mí y los abusos en el colegio. Se quedó No pasó nada. Bueno, fíjense que aquí hay un tema duro, ¿no? Porque es que estamos hablando de acoso y el acoso en este caso termina también en un abuso sexual, ¿no? Entonces, fíjense que hay algo muy importante acá y es que cuando nosotros somos vulnerados desde niños, lo que decía ahorita el profe Camilo, uno tiende a ser víctima y a hacer el papel de víctima porque siente que no vale nada y de hecho la persona que abusa de uno lo ve vulnerable. Y al volverlo a uno vulnerable, uno se vuelve más vulnerable. ¿Y eso qué hace? Que yo sea un blanco fácil para que abusen de mí, de muchas maneras. Entonces, el acosador huele eso. Y eso lo podemos encontrar en los textos, porque hay muchos textos de psicología que hablan acerca del perfil de un abusador, de un acosador y de una víctima. Entonces, ¿qué es importante acá? Hacer terapia. ¿Sí? La terapia es súper importante y hasta ahora es que en nuestra sociedad se habla de hacer terapia y muchas de las personas, yo diría que todas, deberíamos hacer terapia de alguna manera con alguien, porque el hecho de hablarlo es sanador, el hecho de que la gente lo sepa es importante. Siempre que he tenido estudiantes que me cuentan sus cosas, me dicen, me siento mejor, siento que me quité un peso de encima, porque es algo que generalmente solamente sabe el que acosa y el que es víctima y nada más. Entonces el hecho de hacerlo público hace que la persona se pueda descargar. Obviamente también hay otras cosas que agregarle, no es solamente hablarlo con alguien, sino que hay que hablarlo también con un profesional que nos pueda ayudar. Importante, bueno, ahora que hablamos todos de las experiencias, que yo no he sufrido unas experiencias tan duras como las que varios de ustedes nos han contado, pero yo también sufrí de acoso en el colegio, ¿sí? Y creo que por eso empatizo mucho con mis estudiantes, ¿sí? A pesar de que tengo mi carácter, de que soy fuerte a veces con mis estudiantes porque así lo requiere, pero empatizo con ellos porque tengo muy cercana la experiencia en el colegio. Mi experiencia en el colegio no fue agradable, yo me gradué feliz de irme del colegio. Y me molestaban mucho por mis labios. Mis labios son muy gruesos, entonces me decían labios de burro, me decían Ráquira porque según ellos era la versión fea de Shakira, entonces me decían Ráquira, era terrible, pero a diferencia de varios de ustedes yo era muy agresiva. Desde muy niña fui muy agresiva, no me dejaba. Pero pues ese no dejarse también hace que uno entre en un estado de pelea todo el tiempo. Y eso también, pues eso no es sano.
Y hoy que sé del asunto, pues eso genera cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si uno tiene altos niveles de cortisol, hay muchas cosas que hormonalmente cambian el cuerpo, ¿no? Entonces, a unas personas pueden subir de peso, que fue lo que me pasó a mí, y otras personas pueden bajar muchísimo de peso. O sea, lo que vivimos afecta a nuestro cuerpo. Muchas de las enfermedades que generamos se generan a raíz del estrés que vivimos. Hay gente, y ya hay estudios científicos, que han vivido situaciones tan duras y que al no superarlas generan un montón de cambios en el cuerpo y se genera un cáncer, se genera una gastritis, una migraña crónica, y todos esos problemas que hoy vemos no solamente son por la malísima alimentación que tenemos en nuestra sociedad, sino por lo que vivimos. Hace poco estaba escuchando a una mujer que vive en España y decía, me parece terrible cómo comen aquí en España, es terrible, todo parece plástico, toda la comida es terrible. Y pues ella creo que es latina, no recuerdo de dónde, si es de Colombia o de dónde, pero pues está acostumbrada a lo que nosotros comemos, ¿no? Que comemos verduras en medio de toda la chatarra que se come en nuestra sociedad, que yo trato de evitarla. Pero decía, me puse a buscar las estadísticas de mortandad y son muy bajas. Entonces decía, pero ¿cómo es posible que coman tan mal y sean longevos? Y resulta que ella cuenta que en España la gente hace mucho ejercicio, porque la jornada laboral es corta y hay tiempo de hacer otras cosas. Entonces ella decía, no es solamente la alimentación, es la calidad de vida que llevamos. Entonces es importante pues dar esos consejos, ¿no? Necesitamos buscar ayuda profesional, sobre todo te lo recomiendo a ti y a Jenny, que veo que todavía el tema les afecta. Y cuando un tema que vivió le afecta, es porque no lo ha superado del todo. Qué bueno que hayas tenido resiliencia. Eso se llama resiliencia, y de la resiliencia habla una psiquiatra, si no estoy mal, que se llama Marian Rojas Estapé. Ella ha trabajado mucho el tema del abuso en todos los sentidos, y ella cuenta que estuvo en Camboya tratando de sacar niñas de la prostitución, porque hay lugares donde se consiguen niñas de todas las edades para prostituirlas. Entonces ella dice que hablaba con una niña que fue abusada desde los 5 años y que estaba ahí en ese burdel, se puede decir, y ella le decía que la única manera de poder estar bien era saber que podía salir de ahí en algún momento y que podía perdonar a las personas que le hicieron daño. Entonces ella decía que siempre se preguntó por qué hay personas que lo superan más fácil que otras. Y ella habla de que definitivamente ella cree que la resiliencia es esa capacidad de poder recuperarme a pesar de la adversidad. Y la gente que no logra tener esa resiliencia sufre más y continúa en ese círculo vicioso de estar con personas malas, con personas tóxicas, o se vuelven personas abusadoras también. Entonces es importante tener eso en cuenta, y me gustaría que ustedes me contaran qué consejo le podrían dar a los papás de hoy en día. ¿Qué consejo le daríamos a los papás que pronto puedan escuchar este audio maravilloso, que los papás escucharan y supieran, bueno, qué puedo hacer por mi hijo para escucharlo, para conocer qué le pasa? Jenny. Bueno, pues yo diría que yo le diría a los papás que aprendieran a escuchar a sus hijos, y si los ven un poco alicaídos, así un poco tristes, que se sienten con ellos y los escuchen. Yo diría que tratar de escuchar a los hijos, de entender y
y también de, ¿cómo se dice eso? Bueno, sí, de ayudar a que ellos entiendan que sí hay maneras de cómo parar el acoso y tratar de defenderlos y sí, más que todo entender, porque lo que uno pasa a veces no se lo cuenta a los papás creyendo que ellos no lo van a entender porque son, digamos, en mi tema es porque mi papá es muy agresivo y pues no me gustaría que él viniera acá, que yo le contara y que él viniera acá a golpear a alguien que solamente me hizo algo que pudo haber sido muy feo, pero que en algún momento no lo puedo pensar porque era un niño. Y ya. Pues pienso que nuestros papás nos deberían brindar, o sea, no contraatacarnos cuando le contemos algo, porque la gracia es que podamos confiar con plenitud en ellos. Porque hay algunos padres a los cuales uno les cuenta algo y es como que, ay, ¿usted por qué hizo esto? Esto está mal, es que usted no debe haber hecho esto, usted tiene la culpa. Y pues a veces por eso uno no les cuenta las cosas. Pero entonces deberían como aprender a comprender más a sus hijos, a apoyarlos en vez de juzgarlos. Y a tener presente que pues es una etapa y que de todas maneras pues lo deberían apoyar a uno en vez de juzgarlo. Yo les daría como consejo pues que sí, en gran parte entiendan a los hijos, que no pasen por alto sus problemas, que a veces los niños es verdad que no confían, pero es por lo que acaba de decir, por lo que los regañan mucho. Digamos, mi mamá es muy comprensiva conmigo, pero yo tengo un primo que no le puede decir nada a la mamá, porque desde que le puso padrastro, la mamá es como que dejó de lado a los hijos. Entonces yo un día le dije a mi tía que no podía dejarlos así, solo por un hombre. ¿Y cómo reaccionó? Me regañó. Y por eso pues ya casi ni le hablo. Entonces me regañó y me dijo que no me metiera en eso. Yo después hablé con mi primo y le dije que hablara con ella. Mi primo habló con ella, pero mi primo terminó en mi casa. Porque de verdad es muy insoportable desde que llegó ese señor. Porque ese señor ahora quiere ser como el papá de ellos. Y pues él no puede ser porque un señor. No, además hay que primero ganarse el cariño, ¿no? Porque qué bonito que llegue alguien a una familia a ayudar. Sí. Me pongo en el lugar, ¿sí? Si yo llegara a una familia donde hay unos niños, bueno, pues acogerlos, pero no los puedo acoger a las malas. Y entonces mi primo se está quedando en este momento donde yo vivo porque la mamá lo regaña mucho y le pega. Que días lo llamó y lo insultó enfrente de todos los que vimos ahí y pues no me gustó. Entonces ya ahí no sé qué hacer, porque si me regaña a mí, regaña a mis otros primos, a mis tías ni las escuchan. Pero mira que ya hiciste algo muy importante y es no dejar que la situación se quede ahí y no, usted no se meta porque en mi casa pasa eso, usted chito porque no. Y yo siempre he sido no, y Mi no, abuela me dijo. o sea, vamos a hablar y porque a mí me da rabia la injusticia. Entonces es importante que aprendamos a no quedarnos callados porque ese es el pecado del silencio. Eso es un pecado también, es un delito no decir lo que pasa, ver que algo está sucediendo y no pasa, y nuestra sociedad siempre tilda al que habla de que de sapo, ¿cierto? Ay, tan sapo. Pero resulta que necesitamos muchos sapitos para que hablen, para que digan, no, eso está mal y hablemos y pongámoslo a la luz de todo el mundo. En muchísimas situaciones. Hoy estábamos hablando de eso, ¿no? De hablar, de no quedarnos callados, de decir, ¿qué pasa? Sea quien sea mi mamá, sea mi papá, sea un tío, sea un profesor, sea quien sea, hay que hablarlo. No hay que quedarse callado ante una injusticia. Entonces fíjate que tú dices, no sé qué hacer y veo que te sientes impotente, pero tú ya hiciste algo muy importante. Y que tu primo se esté quedando en tu casa es supremamente bueno para él. No debería pasar, pero al menos tiene alguien que le ayude. Hay niños que no tienen absolutamente a nadie quien los apoye. Sí, porque pues mi abuela apoya más al yerno
que a los propios nietos. A mí también me regañó cuando... ¿Y se por enteró qué yo crees no que tu estaba. abuela es así? ¿Por qué Porque creen así fueron con- que la abuela defienda a otra persona, a un hombre? ¿Por qué creen? Por machismo, porque nuestra sociedad, tiempos atrás, ya digamos que lo hemos ido superando un poco, pero todavía nos falta camino, y es el hombre, es el que manda, ¿sí? Y no podemos cambiarlo. Mi mamá es así, es que es hombre y puede. Y no es así, hay que sacarnos de la cabeza ese imaginario, porque justamente por eso tenemos tantos hombres abusadores. Hay también mujeres, obviamente, pero las estadísticas muestran que los hombres son más abusadores, y es algo que hicimos mal en la educación de esos niños, porque alguna vez fueron niños y vieron que estaba bien maltratar, que estaba bien tocar, que estaba bien abusar. ¿Ibas a decir algo, Estefanía? Bueno, yo creo que el consejo para los padres sería como que también priorizar el cómo se siente el hijo a través de los comentarios que hacen ellos. También como prestarles mucha más atención cuando los notan decaídos, porque aunque sea un problema, así como dicen, bobo, es algo que se puede solucionar, y algo que a pesar de todo va a tener más cosas buenas que malas, porque a partir de eso van a aprender a tener confianza, a que puedan hablar con los padres y que todo se resuelva bien. Digo que eso le falta a muchos papás, porque todavía siguen con la mentalidad de que, como dicen, la generación de cristal. De cristal. Que nosotros somos muy llorones con cualquier cosa, pero yo digo que no, es porque ya no nos gusta quedarnos callados. Las injusticias ya no se deberían dejar pasar, sino que hay que hacer algo. Entonces sí, es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, ahí tocaste algo importante. Primero es problemas bobos. No hay problemas bobos, chicos. Sáquense eso de la cabeza. Y eso es algo que nos dijeron nuestros papás. A mí me lo dijeron. Es que usted se ahoga en un vaso de agua y mire cómo se descompone. Ay, no, con usted no se puede hablar. Y por sus expresiones veo que también les ha pasado. Ay, es que usted se pone a llorar. Ay, qué pereza, ¿sí? Entonces nos dijeron que demostrar lo que sentimos estaba mal. Y que todo es una tontería. Y resulta que en la medida en que yo tengo una edad, pues los problemas son a mi medida, ¿no? Si yo tengo 15 años, mis problemas son a la medida de los muchachos de 15 años. Y no son problemas bobos, son problemas de 15 años y son importantes. Tan importantes como la hipoteca de la casa que no se pagó y nos van a sacar de la casa. Es exactamente igual. Entonces cuando tengamos 20, pues van a ser problemas de jóvenes de 20 años. Y eso es algo que la sociedad no entiende. Y hablas de la generación de cristal, ¿por qué? Porque es que así como hay papás que le dicen, ay, eso son bobadas, eso no pasa nada, es que usted se ahoga en un vaso de agua, hay papás sobreprotectores que también es considerado maltrato infantil, la sobreprotección, porque no le estoy dando las herramientas a mi hijo para que pueda vivir él solo, para que sea independiente. Entonces esos niños pues también son niños muy débiles, y entonces lo que tú dices, por todo ya es terrible, y entonces son papás que, ay no, mi hijo no, mi hijo es perfecto, usted no lo quiere, usted lo odia, usted lo quiere sacar de aquí, usted le está haciendo bullying a mi hijo. Entonces aquí en esta sociedad hay de todo. Y otro consejo muy importante, no tengan hijos si no quieren tener hijos. Los hijos deben ser deseados. Pero muchos de nosotros no fuimos ni deseados ni planeados, que nos quisieron. Yo por ejemplo, soy una colada en este mundo, ¿sí? Pero gracias a Dios, en medio de las dificultades de mis papás, porque ellos me criaron como pudieron y con lo que pudieron, yo tuve una buena infancia, mi mamá me protegió mucho,
Mi mamá siempre tuvo ese miedo de con quién la dejo y no confío en nadie y se lo agradezco. Porque la gente abusadora está cerquita de uno, ¿m? Muy cerca de uno. Y hay muchos adultos que no lo entienden o que no les importa y por eso lo permiten. Entonces, qué bueno que los papás sean conscientes, que piensen, quiero ser papá, quiero tener un hijo, pero hoy en día hay muchas personas que tienen hijos porque, llegó y no debería ser así, debería ser algo pensado, meditado, planeado. Yo, por ejemplo, con mi esposo, lo hablamos cuando éramos novios. ¿Tú quieres tener hijos? ¿Tú crees en Dios? Para mí es importante. Y la persona que sea atea también debe ser importante que su pareja también lo sea. Porque entonces van a tener un problema en algún momento por sus creencias. Entonces hay un desequilibrio en esa pareja. Esas cosas se deben hablar con la pareja antes de traer otro ser humano al mundo. Y cuando estuvimos de acuerdo y dijimos sí, ¿y cuántos hijos queremos tener? 2. Habíamos dicho que 2 cuando éramos novios. Y cuando nos casamos dijimos, bueno, ¿y cuándo vamos a tener el primer hijo? A los 2 años. Y así fue. Entonces hicimos todos los exámenes de rutina para mirar que pues todo estuviera bien, que no fueran a haber inconvenientes genéticos, etcétera. Y ahí sí nos hicimos la tarea, ¿cierto? Y ahí está Alejandra, que ustedes la conocen, que es la niña más deseada del mundo, porque yo desde muy niña quise tener una hija y Dios me la regaló. Ahí está. Y así debería ser. Y si no, no debería ser. Yo admiro a la gente que dice, no, yo no quiero tener hijos porque yo no me siento en la capacidad de tenerlos y no lo voy a hacer. Qué bueno que tomaron una decisión sobre su cuerpo y no van a traer a un ser humano que no van a poder educar. Y vas a decir algo, terminemos, Jenny, contigo. Pues, profe, yo opino que, no sé. ¿Se te fue la paloma? Bueno, pues prestarle atención a los hijos. Yo sé cómo se siente y cómo se ve una persona que está verdaderamente mal y si se siente muy mal, digamos en este caso, en este tiempo, mi hermano y yo he notado que mi hermano se ve o se siente así un poco solo, como no aceptado o insuficiente. Y eso a mí me pone mal, pero yo a veces no sé qué hacer. Y hay ocasiones en las que yo también me irrito y me desquito con él, entonces termino encerrándome y me pongo a pensar, pero todavía no le pido perdón, pero él y yo nos tenemos del uno al otro, porque en la mañana estamos los dos solos y yo lo cuido a él y él me cuida a mí también. A pesar de que sea tan pequeño. Tiene 9. Ah, está chiquis. Está muy chiquis. Sí, y pues él también ha sufrido así mucho por parte del papá, porque no es mi papá. Entonces lo haría él mi medio hermano, pero es mi hermano sí, es más hermano. querido. Sí, con los otros 2 yo no me comparo mucho, yo no me hablo mucho, no sé, por alguna razón. Pero con él siento como una conexión de que tengo que cuidarlo, como que lo quiero y quiero lo mejor para él. Y pues a veces, yo opino que a veces eso de que los papás estén así, que uno sienta que los papás lo están molestando, lo están regañando, le están echando toda el agua sucia, le están diciendo cosas malas, le digan que es insoportable, que no sirve para nada, que no vale, que ay, qué fastidio, ay, que usted se molesta. Yo opino que todo eso, lo que los padres pueden decir, lo estoy diciendo porque digamos, yo también lo he vivido o lo estoy viviendo ahorita. Puede ser por una baja autoestima que ellos tienen y entonces se irritan mucho. También pueden ser situaciones en las que ellos no se sienten suficientes, entonces quieren
hacer algo, pero no saben cómo y les echan toda el agua sucia a la otra persona sin otra necesidad. Y si ellos no saben qué hacer, imagínate un menor de edad, pues menos. Por eso la responsabilidad de tener hijos es tan grande y a veces la gente los tiene como cambiarse de pantalón todos los días. Y no Sí. debe ser así, porque también venimos de papás rotos, ¿sí? De gente rota. Hay una prédica de un pastor que me gusta mucho. Yo no soy cristiana, o sea, no profeso la religión cristiana, yo crecí siempre en la iglesia católica y hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo de la iglesia católica, pero independientemente de eso, y lo más importante es que creo en Dios, independientemente de la religión, que pienso que a veces las religiones lo que hacen es dañar esa relación bonita que uno pueda tener con Dios, porque te meten cosas como que no puedes bailar, o que es pecado tomarte un trago, o que tienes que vestirte de cierta manera, y eso son tonterías. Yo no creo que Dios esté diciendo, ay no, ponte falda larga y si no, está mal. Eso son tonterías que se inventa la gente. Pero sí, qué bonito tener esa relación espiritual con ese Dios en el que creemos, ¿sí? Y es importante que pues que tengamos esa relación. Entonces les estaba contando que un pastor que se llama Dante Gebel, y él tiene una prédica muy bonita que se llama Gente Rota. Y entonces él habla de cómo deberíamos ayudar a esa gente rota, y a veces nuestros papás pues son gente rota, porque si ustedes hablan con sus papás pues también tuvieron una niñez terrible y pues simplemente les metieron en la cabeza que había que tener hijos, punto, y entonces ellos cumplen con la obligación de tener hijos y ya, pero no tienen las herramientas para educar a una persona. Y por eso los papás deben hacerse conscientes de sus traumas, de sus problemas, para poder empezar a tratar a sus hijos, a tratarlos mejor. Y ustedes también pueden hacer la tarea de averiguar, bueno, cómo fue la niñez de mi papá, y también tratar de entenderlos. Porque no es solo, ay, tú eres culpable y tú eres el malo, que yo hice eso mucho tiempo con mi mamá. Y apenas hace unos años empecé a ser consciente que no debió ser así, de que también ella tuvo una niñez muy difícil y por eso no supo cómo tratarme mejor, y aún así lo hizo muy bien. Aún así creo que lo hizo muy bien y se lo agradezco. Entonces, consejo, pues hay que tratarnos, y hay que también, consejo para ustedes, también hay que conocer la historia de nuestros papás y tratar de entenderlos, tratar de abrazarlos y de perdonarlos. Qué bueno que tú le pudieras decir a tu hermano eso que me estás diciendo, que tú lo quieres, que tú te preocupas por él, porque créeme que eso va a ser muy importante. Uno cree que porque tiene 8, 9 años, 6 años no lo va a entender, y es muy importante. Eso crea autoestima en los niños, y a veces los papás no nos crean esa autoestima que necesitamos, y la autoestima viene de ahí, de dar amor, de dar cariño, de decirle a otra persona que es importante para uno. Y los papás les da pena porque no los enseñaron a ser cariñosos. De pronto fueron cariñosos cuando éramos bebés y paré de contar, pues ya está grande, entonces qué oso decir un te amo, decir un te quiero, eres importante. Bueno, chicos, muchas gracias, muy enriquecedora la charla. La verdad no esperaba que me contaran tantas cosas, enterarme de tantas cosas, pero qué bueno que las podamos hablar y que de esto podamos aprender.